Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Cagal Fiscal, es entrega de segunda oportunidad y es mi presentación sobre el tema de los métodos en Java. Para comenzar, ¿qué es el concepto de método? Un método en programación es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica, es decir, le da acciones a un objeto en Java, en programación, perdón. De los beneficios es que los métodos permiten dividir un programa por partes más pequeñas y que sean más manejables. Como lo mencioné anteriormente, permiten una reutilización del código. Por ejemplo, si ciertas acciones, por ejemplo, multiplicar ciertas variables que tengan un valor o una acción específica, como por ejemplo multiplicar un valor X por un valor Y se puede utilizar más adelante en el código, ya no sería necesario estar copiando la línea de código porque ya gracias al tenerlo dentro de un método, ya puede utilizarlo de nuevo, invocando el método, que eso lo voy a explicar en un momento. Ahora, implementando un ejemplo sería por ejemplo, en estructura para implementar un método en un código, primero se escribía el modificador, que en este caso sería public. ¿Por qué? Porque queremos que el método sea público. Si lo queremos privado, ahí está la palabra reservada private. Y el que va a ser una clase privada, o sea, un método privado. Después seguía el valor de retorno, que puede ser, por ejemplo, que es void, que se utiliza para que no nos retorne ningún valor. Puede ser de tipo entero, flotante, double, booleano, string, etcétera. Y por ejemplo, usando un ejemplo aquí que tengo aquí en la diapositiva, sería, por ejemplo, poner public, sería en este caso string, y el nombre del método sería saludar. Los paréntesis que se le ponen se utilizan para meter parámetros del método. Es decir, si nuestro método no tiene ningún parámetro, simplemente se ponen los dos paréntesis, el que abre y el que cierra. Y luego se les abría una llave para poder meter dentro de las llaves, o sea, una llave que abra y una llave que cierre para que se le pueda meter dentro de la llave las instrucciones que va a hacer el método, o sea, qué variables o qué acciones va a realizar ese método. En este caso que sería que se le tendría que se nos pide que el método nos devuelva la frase es hola, ¿cómo estás? Entonces, para eso se tendría que llamar al método después. O sea, el valor de retorno sería que cuando se utiliza el método, se llame al método saludar, nos devuelva como valor de retorno la frase hola, ¿cómo estás? Y como lo expliqué hace un momento, se usa para que podamos utilizar el método en diferentes partes de nuestro programa sin estar copiando las líneas de código que nos requiere esa parte para que para ahorrar, para ser más eficiente y más entendible todo el programa. Como conclusión podemos decir que los métodos son importantes dentro de la programación en general, ya que nos permiten poner ciertas acciones sin estarlas repitiendo a lo largo del código o sea, tantas veces. Y lo cual a largo plazo pues nos ayuda a que el código no sea tan extenso, a que sea más fácil, por ejemplo, en el futuro, si hay que hacerle mantenimiento al código, sea más fácil para la persona que lo programe o para mí incluso, si yo mismo soy el que le hace el mantenimiento, para que pueda hacer el mantenimiento de la manera correcta y, o sea, lo que hace el método es que simplifica en gran parte lo que es la programación, la manera en que se va a leer el código. Bueno, proseguimos con el paso de parámetros o argumentos. Los parámetros o argumentos son valores que se pasan a un método para que estos se utilicen en su funcionamiento. Como explicaba anteriormente, por ejemplo, puedo tener por ejemplo,
un public static y, por ejemplo, utilizando el ejemplo anterior de saludar, puedo poner saludar y entre los paréntesis escribirle un parámetro que sea de tipo string, que le sería entre paréntesis string y ponerle nombre. O sea, la palabra, la variable nombre. Y cerrar ese paréntesis para abrir las llaves y dentro de las llaves escribir las acciones que va a hacer el método. Entonces, se puede resumir que un parámetro pues es lo que le da el funcionamiento al método. O sea, puede tenerse una lista de uno, dos o tres. Es la lista de la cantidad de parámetros con el que va a funcionar el método en sí. Por ejemplo, se puede usar para sumar, que en este caso podría ser del tipo entero, float o double. Pero siempre se tiene que declarar como, así como en el for, o sea, siempre se tiene que declarar la variable dentro qué tipo de variable estamos usando, o sea, si es entero se le tiene que poner int y el nombre de la variable. Una coma y seguir con la siguiente y así con todas, o sea, eso es lo que es un parámetro. Ahora hay distintos tipos de parámetros. Em, Podemos seguir bueno, existen los parámetros de entrada que son los que reciben datos, que ya sea que por medio de un escáner o sea así por definido en el mismo programa que tiene así un parámetro que tiene un valor y va a ser alguna acción dentro del método. Y los parámetros de salida o también conocidos como argumentos por algunos autores. Que estos argumentos es pues el resultado de lo que da el primer parámetro de entrada. Que por ejemplo puedo decir establecer un método que se llame sumar números, ponerle int número 1, coma, int número 2, cerrar el paréntesis, abrir las llaves. Y están los parámetros de entrada y salida, que son, como su nombre lo dice, permiten la entrada y salida de datos. Por ejemplo, supongamos que tenemos un número, como decía hace un momento, un método llamado sumar, y entre los paréntesis tiene A, B, que serían los números. Falta ya nada más ahí declararlos como enteros o flotantes. Sería escribirle float A, float B y ya cerrar el paréntesis, ponerle la llave que abre y escribir. Ya esos, por ejemplo, recibirían los dos números que están considerados como argumentos que devuelven su suma, así como acabo de explicar hace un momento. Para luego, decir, te puedo poner que en el cuerpo de la llave que puedo poner que sumar sea igual a número uno más número 2. Se le pone punto y coma y se cierra pues el método, la llave que cierra el método. Y más adelante puedo utilizar puedo llamar ese método, convertir en un argumento y ya devuelve tu suma. Que para devolver su suma te tendré que usar la palabra reservada return y poner la variable que se declaró dentro del cuerpo del método, ponerle return suma y ya cerrar el método, que o sea que nos retornaría el resultado de la suma de los dos números. Ahora podemos podemos llamar ese método pasando por diferentes valores y obtener resultados diferentes. Quiere decir que tanto el valor que me dio en el primer método lo puedo utilizar reutilizando la variable, puedo utilizarlo en otro método para que me dé otro resultado completamente diferente.
Por último, las consideraciones sería que el uso adecuado de parámetros permite que el método sea más flexible y adaptable a diferentes situaciones. Y como acabo de mencionar, facilita la reutilización del código y mejora la modularidad de todo el código. Bueno, continuando con los ejemplos, vamos con el primero. El primer código y ya ahorita sigo con el siguiente ejercicio. Aquí está un código que es una calculadora